Recording in progress. Bueno, primero yo quiero saludarla a todas y a todos, empezando por Cecilia Hidalgo, la presidenta de la Academia de Ciencias, que está acá. Invitamos a John Matos también para que nos apoye en el tema penal, a petición de los propios abogados. Quiero saludar a Paulina Ramos, a Carlos Amunati y a Isabel, que son nuestros asesores. No sé si está Lorena Donoso todavía. Está también Jaime González del Ministerio de Salud. Y bueno, supongo que estará Teresita, que nos ha acompañado, y Carolina, que nos han acompañado permanentemente, también a Matías, bueno, y a la biblioteca, bueno, a todos los invitados, no los veo a todos, está el senador Chaguán, está el senador Coloma, está Carolina. Bueno, la idea hoy día es avanzar en este proyecto de ley que ya está muy adelantado, que hemos venido trabajando. Quiero recordar que esta es una iniciativa que se inició con Rafael Yuste, que es nuestro director mundial de Proyecto Brain, que avanzó en una reforma constitucional. A partir de esta reforma constitucional que mañana se va a votar, no, el miércoles se va a votar en la sala, el informe, se iniciaron dos proyectos de ley, uno que regula esta neurotecnología, que tienen acción directa sobre el cerebro, y otra proyecto de ley que ya está presentado que regula plataformas. Estos tres proyectos van a ser proyectos de frontera, en el sentido que son innovaciones tal vez donde Chile es el primer país que avanza en una regulación en este campo, que va a ser fundamental para el futuro de la humanidad. Todos los días salen nuevos artículos. De hecho, salió un fin de semana sobre Facebook de cómo las plataformas y cómo las neurotecnologías están teniendo un desarrollo exponencial, y evidentemente requieren de una regulación para resguardar al humano, para resguardar la privacidad. Hoy día la privacidad es poder, o sea, el único poder que tienen los seres humanos para enfrentar las plataformas es evitar la simetría de información, y por lo tanto la privacidad se va a transformar en un elemento central. Bueno, dicho eso, la idea es que podamos avanzar hoy día para terminar este proyecto y poder empezar a ver el proyecto de plataforma. Quiero saludar también a Leopoldo Soto, que nos acompaña siempre, que también es científico de la SECHAN, bueno, y a todos los que están en la biblioteca. También veo que hay algunos, está Felipe de la biblioteca, bueno, y evidentemente a nuestro secretario de comisiones. No sé si, Julio, podríamos darle a Matías para... Primero, presidente, hay cuenta. Tenemos cuenta ya. Sí, se ha recibido la siguiente comunicación de la directiva de la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado y organizaciones que representan investigadores en formación de posgrado en Chile, mediante la cual solicitan audiencia para presentar una propuesta para modificar el decreto 335 que rige las becas nacionales, y en especial discutir su propuesta de creación de un concurso especial de extensión de financiamiento por pandemia, para que los investigadores que han visto retrasados sus procesos de investigación a causa de la situación sanitaria logren terminarlos satisfactoriamente. Bueno, mira, tenemos dos reuniones pendientes. Yo esta la dejaría... Presidente. Francisco, sí, perdón. Dale. No, sí, presidente, si es posible reabrir la votación para también incorporar mi voto en algunas de las votaciones que quedaron abiertas, si es posible. No, pero eso ya lo habíamos discutido, Francisco, que tú puedes agregar tu voto. Yo creo que todos van a estar de acuerdo sumando a... Habría, presidente, en este momento a reabrir la votación, si a todos les parece, todas las votaciones anteriores sean por unanimidad. Eso. Sí. Bueno, yo de acuerdo. Voy a recabar la unanimidad. Si estamos todos de acuerdo, si les parece, de acuerdo. Entonces, incorporemos la votación. Gracias. De Francisco. Oye, mira. De acuerdo. De acuerdo. Tenemos dos votaciones, dos temas pendientes. Uno tiene que ver con los institutos internacionales, Fraunhofer, el INRA y varios más, que se había generado un problema grave de que estos institutos se estaban yendo del país. Porque bueno, había un problema de presupuesto, había un sistema de concurso que a ellos no les parecía, porque son acuerdos bilaterales. Bueno, yo hablé con Carolina Torrealba y hablé con Aysén Echeverry, y ellas hicieron un gran esfuerzo para que esto se pudiera ir remediando. Entonces, aparentemente esto estaría resuelto, se resolvería esta semana, se va a citar a los embajadores de esos países y se va a los directores de proyectos, y aparentemente el gobierno estaría
disponible a reeditar esto como un acuerdo formal. Acuérdense que estos países ponen recursos importantes, pero evidentemente no están dispuestos a poner recursos si el país destinatario no quiere hacerlo. Bueno, eso, así que yo prefiero invitar a Carolina cuando eso ya esté en marcha, ¿no? Cuando ya tengamos, y ahí podríamos aprovechar de hacer esta reunión conjunta con esta petición de hoy día. Entonces dejémoslo pendiente, Julio, y les comunica que lo vamos a hacer justamente cuando veamos ambos temas, que podría ser tal vez la próxima semana. ¿Te parece que le demos la palabra a Matías para que presente en qué vamos y en qué tenemos que ir votando? Presidente, por su intermedio, o secretario, no sé si pueden compartir el texto que está en el... Está compartido. Puedes compartir, Matías. Está habilitado. Gracias, secretario. Presidente, por su intermedio, la vez pasada habíamos quedado en el artículo 8 relativa a las sanciones administrativas por el uso indebido de neurotecnología, en la que se establecía que la autoridad sanitaria podría restringir o prohibir determinados usos en razón de que afectaran determinados derechos fundamentales. Así se establecían algunos casos ejemplificadores que están listados en la letra A la D del artículo 8. Habían dos incisos finales en el artículo 8 que se referían a la tipificación de infracciones que no requerían un acto administrativo que las mediara, que tenían por objeto sancionar los usos de neurotecnologías que tuvieran con finalidad el daño a la integridad física de la persona a través de lesiones o incluso la muerte de ellos, que en el fondo se había establecido originalmente como un correlato del artículo 10 que tenía un reenvío al artículo 8 para establecer cuál era el tipo de determinados delitos. Sin embargo, el artículo 10, a proposición del profesor Jean-Pierre Matus, cambió la redacción y por lo tanto esos dos incisos finales del artículo 8 que establecían infracciones objetivas se volvieron innecesarios, por lo que se había acordado en la sesión pasada suprimirlo. Así quedamos hoy día en el régimen de la responsabilidad civil en el uso de neurotecnología, en las que se establece un régimen especial referido o más bien ligado al uso de neurotecnologías como si fueran respecto del régimen del consumidor, en el que se hace una responsabilidad objetiva y solidaria de los daños tanto morales como materiales de los distribuidores y de los desarrolladores de la neurotecnología, siempre y cuando éstas se utilizaran dentro del diseño con el cual fueron creados estos dispositivos, y que no hubiese una malicia de que los administrados, en cuyo caso habría un redireccionamiento de la responsabilidad solamente sobre este último. Y en el artículo 10 estaban las sanciones penales a infracciones que se habían extremado de un grado mayor, que, si me lo permite, presidente, se había solicitado al profesor Jean-Pierre Matus en su calidad de experto en derecho penal que pudiera referirse a esto. Bueno, se ofrece la palabra, Matías. Le damos la palabra al profesor Jean-Pierre Matus, si quieren, en primer lugar. Quiero señalar que a petición de la comisión, de los abogados de la comisión, de Carlos Munati de la Universidad Católica, de Lorena Donoso y de nuestra representante de la Universidad Autónoma, todos solicitaron un poco que fuera Jean-Pierre Matus que pudiera apoyarnos en esta discusión, así que por eso lo invitamos. Jean-Pierre, si quieres, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Con la venia, señor presidente. Bueno, se me ha solicitado presentar a esta comisión este artículo 10, que ustedes tienen a la vista, así que no lo voy a leer, pero voy a reproducir, voy a leer la lectura al texto que se les envió a través del señor Ortiz y que se puede agregar con facilidad al acta.
Bueno, este artículo contempla 3 casos de delitos, cosas que pudieran ser delitos. El caso de la letra A, la comisión de cualquier delito por medio de la inducción a otro mediante el empleo de neurotecnología. El caso B, la creación de un riesgo de conducta violenta previsible por medio de neurotecnología que se realiza en un resultado de muerte o lesiones graves. Y en la letra C, un delito electoral específico relativo a la alteración de la voluntad del elector mediante la neurotecnología. Estas 3 disposiciones, que son diferentes entre sí, protegen todas un interés constitucionalmente reconocido, que es la libertad personal. Son, a mi juicio, idóneas para su protección en la medida que importan una actualización del derecho penal al empleo de la neurotecnología, algo que no podía considerar el legislador de 1874, y son necesarios porque no existen figuras que recojan las 2 dimensiones que tiene el uso de la neurotecnología. Primero, que es el peligro común, en realidad son 3, el peligro común, la prevalencia sobre las personas y el hecho de poder alterar la voluntad popular. Las penas, en cuanto a las penas que están ahí previstas, las penas se mantienen dentro de la proporcionalidad estricta que se exige, porque en un caso solamente es una agravación por la prevalencia, por el medio empleado para cometer el delito. En el otro es la misma pena que tiene, o incluso un poquito más baja, que tiene el manejo en estado de ebriedad causando muerte, por el hecho de tratarse de una generación de un peligro previsible de muerte o lesiones graves. Y en el último caso es la misma penalidad de los delitos electorales actuales. Entonces, ahora el detalle, ¿por qué se presentan estas figuras y cómo se justifican? En los trabajos preparatorios se había propuesto otra forma de sancionar penalmente el abuso, por decirlo así en términos amplios, de la neurotecnología, sobre la base de que existía una suerte de neurotecnología que se podía prohibir per se, o tecnología objetivamente peligrosas, como por ejemplo las armas nucleares, biológicas, etc., cuya sanción se reduce a figuras vinculadas a la tenencia, a la posesión, etc. Sin embargo, se determinó que no era posible esta distinción respecto a la neurotecnología, y entonces la sanción penal tiene que justificarse más allá del uso indebido. Hay un uso indebido castigado civilmente, hay un uso indebido castigado administrativamente, y uno tendría que buscar alguna razón para que existieran sanciones penales. Como ya les dije, el hecho de que tengamos un interés constitucionalmente relevante como el que más, que es la libertad personal, no hace necesario mucha discusión al respecto, pero si tenemos figuras que son administrativas y civiles, sí es necesario entender por qué vamos a proponer alguna figura penal adicional. Bueno, respecto al caso A, que es inducir a cometer cualquier delito mediante el uso de la neurotecnología, aquí en este caso, como ustedes pueden ver, es una agravación de la pena. Es una agravación de la pena que funciona antes de la determinación, o sea, no entran en el juego de la atenuante agravante, y tiene por objeto dar cuenta de algo que ya hace el código en ciertos casos. Por ejemplo, nuestro código, cuando se utiliza veneno, es tanto un agravante como una calificante en el homicidio. Cuando se utilizan armas, puede ser incluso un delito especial, pero también es su uso injustificado, es un delito aparte de la sola tenencia, porque la tenencia puede estar justificada, pero su uso no. Cuando se utilizan medios estragosos, etcétera, esos medios pueden incluso ser delitos especiales o pueden ser agravantes. ¿Esto qué quiere decir? Que los medios que el código veía en 1874 como peligro común, como un hecho que iba más allá de la simple comisión del delito, que podía indicar cosas terribles, por ejemplo, el veneno, el sicariato, etcétera, pueden indicar o criminalidad organizada o una mayor insidia, imposibilidad de evitar el delito, etcétera. El código siempre consideró que esos medios, especialmente insidiosos, especialmente peligrosos, podrían justificar una agravación. En este caso, como el medio es al mismo tiempo insidioso, porque en la mayor parte de los casos los abusos de la neurotecnología no son advertidos por los usuarios, y peligroso en el sentido de peligro común, porque en la mayor parte de los casos, al menos en las redes de informática que existen hoy en día, afectan a un grupo indeterminado de personas. Entonces parece muy justificado el hecho de que este medio, al mismo tiempo insidioso y que constituye un peligro común, tenga
una respuesta penal clara. O sea, que el empleo de este medio para cometer delitos aparezca como un hecho, o sea, no como un hecho punible especial, porque puede ser cualquier delito, porque afecta a la libertad, sino que en la pena se demuestre la mayor gravedad que esa insidia y ese peligro común tienen para el público. Así que por eso, y además se le da un lugar en el código, porque también es importante para los jueces saber dónde yo voy a poner la persona que emplea la neurotecnología en otro. ¿Qué es? ¿Es un autor mediato, un autor inmediato, es un inductor, tal y cual? Bueno, aquí se soluciona ese problema técnico y se les dice que es un inductor. Aunque, entonces eso permite evitar las discusiones sobre si es una forma de fuerza o es una forma de violencia moral o no, dado que la propia ley en este momento nos está diciendo que corresponde a un inductor. Bueno, en el caso B, aquí se trata de la situación de la previsible creación de riesgo. ¿En qué sentido previsible creación de riesgo? Ahí dice, se trata de una figura en la cual se crea un riesgo comprobable de conducta violenta. Habitualmente este riesgo comprobable de conducta violenta se crea respecto de un grupo indeterminado de personas, por eso es una forma de delito de peligro común. En un cierto sentido, por eso se asimila en la explicación a lo que es la conducción en estado de ebriedad, o en otros países la conducción a exceso de velocidad mucho, al doble o mucho más allá de lo permitido para el exceso de velocidad que constituye simple falta administrativa. En estos casos las personas no dirigen su conducta a causar un daño a una persona determinada, sino que asumen que el riesgo que crean puede causar daño a personas indeterminadas. Y por esa razón, el legislador, en los casos que va viendo día a día, entonces empieza a tomar medidas diferentes y ya no los considera como simples cuasi delitos y se empiezan a escindir de la regulación general. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el manejo en estado de ebriedad entre nosotros. El manejo en estado de ebriedad, antes de las leyes de tránsito modernas, por decirlo así, era sencillamente un caso de cuasi delito, porque una persona imprudentemente, sin control sobre su cuerpo, bebía y causaba un daño al conducir un artefacto, una máquina. Incluso en el Código de 1874 existía el estado de ebriedad para el único caso que se conocía, que era el caso de los guardavías de ferrocarriles y los conductores de ferrocarriles, y ahí tenía un delito especial de manejo de esos artefactos o de conducción de trenes en estado de ebriedad, porque ya en ese entonces era el único medio de transporte que claramente aparecía como un medio que podría poner un peligro común y que por esa razón necesitaba un tratamiento diferenciado del caso de la negligencia en general. Y es por eso entonces que se presenta esta disposición respecto a los hechos más graves, o sea, las lesiones, las mutilaciones, las lesiones graves y la muerte, con esta pena que, como les digo, es similar, un poquito más baja que la que están previstas en la ley MIC. Y finalmente se presenta un último caso, que este es un caso de necesidad pura, es decir, no existe una figura anterior a la que remitirse, sino que no existe la figura. La ley electoral está pensada para proteger al elector físicamente de la presión, de la violencia física, o físicamente de la violencia moral, que a las presiones que se le puedan ejercer, pero no tiene ninguna situación en la cual a una persona se le altere su voluntad indirectamente, porque naturalmente el legislador, muy moderno nuestro, de la ley electoral y con todas las transformaciones que ha ido sufriendo con el tiempo, no se podía imaginar estas cosas que al parecer han sucedido, y se tienen ejemplos de que podría haber cierto prevalimiento para la alteración de la voluntad popular en elecciones en países relativamente importantes, y que de comprobarse, claro, tendrían que ser responsables las personas que logran estas alteraciones, porque está afectando la base de nuestra democracia y efectivamente no hay una sanción especial para este caso, puesto que, como ya les dije, nuestra ley de elecciones solo protege al elector de la violencia física y de la violencia moral directa. Y estas son las razones por las cuales se proponen estos 3 casos en el artículo 10, señor presidente. Bueno, yo quiero agradecer a Jean-Pierre por las
yo diría, muy acuciosa e interesante explicación y se ofrece la palabra. No sé si Carlos, Isabel o Carolina. Sí. ¿Quién está pidiendo? Les pido que bajen. Carlos Amunategui. Carlos, por Juan favor. Antonio está pidiendo la palabra. Ok, señor. Perdón, ¿quién? Carlos, por favor, y después Juan Antonio. Señor presidente, bueno, no, señor presidente, simplemente yo lo que quería comentar un poco es el artículo 9, pero antes que nada, bueno, un par de palabras sobre la redacción actual del artículo 10. La redacción actual del artículo 10 es, sobre hasta decirlo, muy elegante, porque es de hecho obra de uno de los mejores juristas que tenemos en el país en derecho penal. Como parte no interesada, puedo decirlo abiertamente. Y francamente, es una redacción acurada, bien hecha, con una buena historia detrás y que realmente tiene bastante interés y está completamente justificada. Pero a mí lo que me interesaba referirme era el artículo 9, el que fija la responsabilidad del productor, el proveedor y el que administra las neurotecnologías. Este caso, solamente quería recalcar que no se está refiriendo a casos de investigación o tratamiento médico, sino que es un caso exclusivamente orientado a la administración de neurotecnologías hacia consumidores. De hecho, lo dice expresamente, neurotecnologías a un consumidor. Cuando sea una relación de consumo, la administración de neurotecnología, es en ese caso en que se genera la responsabilidad solidaria y objetiva. Esta responsabilidad, que no es común en nuestro derecho, es internacionalmente común. Básicamente, no es otra cosa que la responsabilidad de productos que rige en materia de consumidor, en materias normales de consumidor, ni siquiera en algo tan delicado y sofisticado como las neurotecnologías, sino que en materias normales de consumidor en todos los países del mundo. En este sentido, es una norma que otorga una medida de responsabilidad severa, pero no inusual, y no está dirigida tanto a aumentar las responsabilidades de los investigadores, ni tampoco de los tratamientos médicos, sino más bien tiene un objetivo bien específico, que es básicamente el uso de neurotecnologías, digamos, en relaciones de consumo, en relaciones de ocio, no, por otro tipo de relaciones. Dar un estándar de protección al consumidor alto, tan alto como normalmente merecería en cualquier medio jurídico civilizado, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias. Bueno, tenemos varias palabras. Le vamos a dar primero la palabra al senador Juan Antonio Coloma, después está Lorena Donoso, está Paulina Ramos y está también, veo la palabra de Isabel. Entonces vamos a ir por esas palabras y después continuamos con el resto. Juan Antonio. Gracias, presidente. Yo creo que este es un tema súper complejo y con razón se decía que se está innovando, no hay tanta referencia internacional a casos específicos, sino, si bien es cierto, se puede, como decía el profesor, digamos, vincular a otro tipo de legislación en otras materias, haciendo una especie de símil. Yo, también me pone un poco nervioso, digamos, legislar en esta materia con penas que pueden ser de alta complejidad en función del uso de lo que estamos definiendo, que es complejo. Pero yo quiero el primer y el segundo caso son los más complejos, obviamente, pero quiero referirme al tercero, porque quiero ver un poco la filosofía que puede estar detrás, y a ver si el profesor nos puede ayudar, porque aquí lo que estamos haciendo es sancionar el uso de una neurotecnología que puede alterar una decisión. Entonces, esto tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con el consentimiento, con cosas que son bien complejas en civil, también en penal, naturalmente. Pero yo no sé si aquí vamos a estar innovando, metiéndonos en un enredo gigantesco, porque, claro, aquí se plantea respecto del tema electoral, pero el principio no tiene que ver con algo, el principio tiene que ver con cómo uno puede instalar que si uno le cambian una decisión, y
cómo se prueba que uno podría haber votado en forma distinta o haber tomado una decisión de consumo en forma diferente para hacerlo no tan electoralista, respecto de, para que la conducta sea tipificada. O sea, a mí me cuesta entender, digamos, cómo diferenciar el uso de voy a ser bien brutal, el uso de una neurotecnología o al uso de o a lo que puede ser propio de una campaña. O sea, yo creo que si por algo uno no vota siempre lo mismo, si votaran todos lo mismo, siempre no habría alternancia, digamos. Se fija la gente, vamos evolucionando y vamos cambiando decisiones conforme a distintas visiones. Uno puede ser experiencia, pueden ser, estamos viendo lo que acaba de suceder con este convencional, digamos con Rojas, digamos, que ha generado toda una connotación. Alguien podrá decir, digamos, que ahí no hay un uso de neurotecnología, pero puede lo que hay una falsedad, una cosa de una naturaleza diferente. Entonces, yo no sé, profesor, si esto es, o sea, si se puede redactar o se puede generar una conducta delictual en función a que uno pueda eventualmente probar, porque supongo que el que tiene que probar no sé, el afectado, no sé bien cómo opera en la práctica, pero que uno le alteró la voluntad. Es más fácil, es un poco más fácil cuando hay un impedimento al derecho a ejercer. Eso lo entiendo que es una cosa un poquito más objetiva, pero el tema de incorporar como una sanción penal el hecho que alguien pueda decir que por alguna situación producida y una neurotecnología u otra, ¿no? Y esa ahí uno va a tener problemas, alterar la voluntad, me cuesta imaginar las situaciones, y sí me cuesta imaginar las malas utilizaciones. Entonces, es un tema complejo. Yo creo que estamos aquí pensando un poco entre todos, estamos haciendo camino al andar. Y si bien es cierto, el primer y segundo caso tienen un efecto más fuerte respecto a la sanción, abre un espacio que a mí no sé, me genera inquietud, particularmente quizás uno conoce el rubro, digamos. Entonces, el hecho de que uno pueda argumentar para uno u otro lado que el alteró no era la voluntad, me genera ese espacio de inquietud. Por eso se lo planteo, a ver si podemos razonar entre todos un poco más respecto a cómo se puede considerar este tipo de normas. Yo sé, además, y lo entiendo, que esto ha sido parte de la discusión pública que se ha hecho en el mundo, planetaria, digamos, respecto de si se puede utilizar algunos algoritmos, algunos elementos para eventualmente cambiar la voluntad, pero de ahí a llevarlo a una figura penal, hay un tema que a mí quiero entenderlo bien antes de poder, digamos, aprobarlo o rechazarlo. Bueno, se abre una discusión muy interesante. No sé si al final le podíamos dar la palabra a Rompias, que escuche todos los comentarios, porque yo creo que también Paulina tenía algunos planteamientos, sí. Lorena, Isabel. Entonces, yo les propongo que Rompias tome nota. Esta es una discusión muy interesante y al final un poco le solicitemos un poco cuál es la opinión. Ahora, yo quiero reiterar, acá estamos hablando sobre fronteras nuevas. Y estamos hablando sobre un concepto o sobre un escenario de normalización de conductas que, si uno las mira para el mundo analógico, están absolutamente restringidas, pero llevadas al mundo virtual, esas mismas conductas tienen una normalización. Yo les quiero poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si a una persona le abren la carta que está recibiendo por correo y se la leen? Es lo que hacen las redes todos los días con nosotros. O sea, nos leen los mensajes y los utilizan a su beneficio. ¿Qué pasaría hoy día? ¿Qué ocurre cuando de manera ilegal hay una escucha telefónica ilegal de una persona en el mundo analógico? Eso tiene evidentemente una clara restricción. Incluso la intervención telefónica solo se tiene que hacer o se puede hacer a través de procedimientos, tiene que haber una orden judicial. Bueno, las plataformas ya es sabido y están siendo sancionadas porque hacen escuchas permanentes, tienen algoritmos como Pegasus y otros que han sido denunciados últimamente, que escuchan incluso cuando los teléfonos están apagados. Entonces, bueno, yo digo, es importante involucrarnos en esto porque esto va a ser aceleradísimo.
Y acá está en resguardo tal vez uno de los elementos que nosotros no le hemos dado la importancia que tiene desde el punto de vista de la defensa de la autonomía de las personas, que es su privacidad. Y nosotros ya estamos casi aceptando que la privacidad en el mundo se terminó, que fue un accidente en la historia de la humanidad, pero yo creo que la privacidad tiene un defecto que es la brutal asimetría que genera entre quienes tienen todos los datos y toda la información y además usan y gozan de privacidad. De hecho, ustedes saben que los dueños de estas plataformas, de Facebook, Google, ellos han luchado encarnadamente por tener privacidad y mantener su privacidad a toda costa, pero no así la de los miles de millones de personas que están en sus plataformas que no tienen ninguna. Bueno, yo solo para poner que estamos en un escenario donde hay muchos aspectos de las tecnologías que se están normalizando, que son invisibles, que están ocurriendo y que requieren justamente de abordarlo. Entonces, en esto yo creo que parte de las conversaciones tiene que ver con esto, que hay un estándar de exigencia muy distinto a los mundos analógicos, incluso a las exigencias que se le ponen a la televisión respecto a la pornografía, al racismo, a los contenidos violentos, a los bullying, que no tienen ninguna restricción a hacer exactamente lo mismo en el mundo de las redes sociales que están reemplazando a lo que son los medios de comunicación que ponen fake news, que ponen deepfake. Entonces, lo mismo. O sea, yo, claro, si usando los fake news como se están usando y los deepfakes, ¿qué son los deepfakes? Es ponerle a una persona, intervenirlo con su voz, intervenirlo con su rostro, con sus expresiones, y hacer hablar, por ejemplo, a una personalidad como Obama de un discurso que no hay ninguna duda que lo está diciendo él, pero que está diciendo cosas que él nunca dijo. Bueno, todos estos temas o cómo se pueden usar las noticias falsas, bueno, todos estos temas son parte de la conversación sobre el cual, y entendiendo que estas neurotecnologías sí pueden poner dentro de los cerebros sentimientos, pensamientos que no son propios, que son producto de diseño externo, que pueden tener determinada lógica ajena a la de la persona y acabar totalmente con la autonomía de la persona. Ahora, la idea nuestra es justamente garantizar que nosotros no somos yo no soy parte del ecologismo que piensa que hay que volver al pasado y que todo tiene que ser natural, al revés. Yo soy parte de los que cree que solo la tecnología nos va a permitir sobrevivir a futuro, pero el punto es cómo garantizamos que esa tecnología que va a crecer exponencialmente en la humanidad y que de eso depende que podamos sobrevivir como humanidad, enfrentar el cambio climático, alimentar o trasladar o vestir o tener espacio de ocio para los 9.500 millones de habitantes que vamos a tener en 2050, sea siempre usada, igual que la energía nuclear, estamos regulando usos, sea siempre usada para el bien de la humanidad y nunca en contra. Entonces, esa es la discusión, ¿no? Y para mí esta tecnología es más potente que la energía nuclear. Tiene un efecto más poderoso y la energía nuclear sí la usamos para generar energía, como lo hace Francia, o para tratar cánceres, o para hacer exámenes en salud, pero evidentemente está totalmente proscrito usos o regulados, usos que tienen que ver con la energía nuclear usada para bombas atómicas como son en Hiroshima y Nagasaki. Yo considero que la inteligencia artificial tiene ese mismo estatus. Esta tecnología puede ser usada para sobrevivir, es fundamental para la sobrevivencia de la humanidad, pero al mismo tiempo esta misma tecnología puede ser usada para socavar totalmente la autonomía del humano. Entonces, solo quiero poner el contexto un poco para los que están escuchando y para la historia de la ley de por qué la importancia de regular algo que además está en el punto de partida, está recién iniciándose, pero que se va a desarrollar a una velocidad y a una profundidad y a un impacto gigantesco en lo que viene de nuestra sociedad. Bueno, tenía la palabra Lorena, Paulina y después Isabel. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Quería consultarle al profesor Matus dos aspectos, uno de forma y uno de fondo. Respecto del aspecto de fondo, en la propuesta que él nos hace, muy buena, ciertamente, echo de menos la protección de los demás bienes jurídicos protegidos, tal y como usted señala, porque solamente se refiere a aquellos casos en que a través de la neurotecnología se afecte la vida o la salud, o sea, a través de lesiones u otro tipo de afectaciones
y sin embargo no veo la afectación a los otros bienes jurídicos protegidos que están tutelados penalmente, y en ese sentido quería consultarle si acaso los ilícitos penales que hoy día contempla nuestro Código Penal son suficientes para cubrirlos. Por ejemplo, una afectación a la privacidad a través de neurotecnologías, o una afectación a pornografía infantil, a los delitos relativos a la protección de los menores y la infancia, a través de neurotecnologías, en donde en definitiva se manipule a los menores para los efectos de que entreguen contenido sexualmente explícito o implícito que represente una explotación a los menores. Lo mismo pasa con la disposición patrimonial, que a través de neurotecnologías podamos nosotros engañar o cometer un fraude a las otras personas para que hagan una disposición patrimonial, y en general todas las otras afectaciones, ¿no? La misma libertad de expresión, derecho a la información, todo el entramado de delitos que tenemos en los múltiples bienes jurídicos protegidos penalmente. En el sentido de ese caso, los ilícitos que hoy día contempla nuestra legislación serían suficientes para protegerlo. Y en cuanto a la forma, si acaso el ilícito que él propone en el número 3 no sería más propio de una modificación a la ley electoral, en donde pudiésemos tener una mayor coherencia de nuestro sistema normativo que facilite la aplicación posterior de las normas, y pudiese además hacerse la coherencia interna del sistema de sanciones que incluye ese cuerpo normativo para los efectos de garantizar la proporcionalidad de la sanción. Entonces, tenía esas dos preguntas que ciertamente él tiene mayores capacidades para los efectos de contestarlas, ¿no? Y obviamente de qué manera podríamos hacerlo, ¿no? Para que quede ajustado a la legislación actualmente vigente. Por favor, tenía la palabra Lorena y después Isabel. Paulina. Y después... yo es que quería complementar, señor presidente. Perdón, Paulina, perdón. No, buenas tardes, señor presidente y parlamentarios y senadores. Primero agradecer, el profesor Matus siempre es muy claro. Y en la misma línea de la profesora Donoso, estoy totalmente de acuerdo en sus énfasis. Pero tengo uno más, profesor Matus, cuando usted habla de los bienes, claro, el primer y segundo, habla de la vida, y en el de la autonomía, solo la autonomía, entre comillas, para elegir. Y cuando dice algunos, el algunos, ¿cuánto es algunos? 4, 5, entonces en ese tipo penal quedé con la duda. Y hay otras autonomías que son del día a día que podrían estar siendo afectadas por esta neurotecnología, o sea, mucho más allá, como la autonomía, como, que son como desde escoger un trabajo hasta el matrimonio. Como esos bienes jurídicos yo los siento como que quedaron un poquito más en la indefensión desde el punto de vista penal. Me parece muy buena la propuesta, como siempre, la profesora Donoso, de que este ilícito debiera ir más bien en la ley electoral, que tiene otra. Y aprovecho de preguntarle al profesor Amunátegui lo que él estaba comentando en relación a la responsabilidad, ¿no es cierto?, la responsabilidad civil extracontractual, que se consagra aquí una responsabilidad objetiva, que no es lo común. ¿Por qué da todas estas explicaciones excluyendo el uso en investigación y en ensayos y en aplicación y en la prestación sanitaria? ¿Tiene alguna duda? Yo creo que hay algo ahí que se podría mejorar de esa redacción para que no haya que reinterpretarla, nada más. Muchas gracias. ¿Estaba Isabel? Sí, muy buenas tardes. Mi comentario era hacia la letra C
¿no es cierto?, del artículo 10 que comentaba y que redactó el profesor Matus. Y también en relación con la pregunta, con la inquietud que tenía el senador Coloma, en el sentido de cómo probar, ¿no es cierto?, lo que se describe ahí digamos, en el número 3, que en el fondo habla del caso, ¿no es cierto?, de proteger al elector de la alteración de la voluntad, y más bien de la voluntad popular. Entonces, ¿cómo juega acá, en esta ley de neuroderechos, o en el uso de neurotecnología, el hecho de alterar, y cómo se ve como un ejemplo práctico? Entonces, ahí el senador Guido Girardi muy bien nos explicaba, y haciendo uso quizás tal vez a algo bastante que ha sido noticia, y que hay incluso reportajes en Netflix, está, por ejemplo, todo lo que ha pasado con Cambridge Analytica, ¿no es cierto?, donde efectivamente a través de inteligencia artificial, algoritmos, se pueden predecir nuestras preferencias, nuestros comportamientos, a través de eso que llamamos nuestra huella digital, ¿cierto?, que vamos dejando en Google, en las distintas plataformas, cuando damos likes en las redes sociales, cuando preferimos alguna película, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos datos, por cierto, son recabados a fin de customizar o personalizar nuestros perfiles, y así a muchos de los electores que están indecisos, probablemente a través de esta inducción se altera su propia voluntad, ¿no es cierto?, su propio libre albedrío, para finalmente abrillarlos a una decisión política o de consumo por sobre otra. Pudiera ser que existan algunas neurotecnologías que efectivamente pudiesen hacer ese trabajo de manera más particular, quizás no a manera más masiva como hacen los algoritmos. Por eso yo quisiera decir que en el fondo esta ley, o este proyecto de ley de neuroderechos, así como el que se presentó hace poco, el proyecto de ley de plataformas digitales, y también otro que estamos trabajando sobre inteligencia artificial, y el también tan deseado y anunciado ya, ¿no es cierto?, por el presidente de la República, que prontamente esperemos se sancione, el de protección de datos, tiene que ver con un sistema normativo, en el fondo que nos va a resguardar frente a todas estas posibilidades que podrían ser disruptivas a futuro, ¿no es cierto?, de cara a esta cuarta revolución industrial. De modo que yo no concuerdo tan así, digamos, con la profesora Donoso, de que estaría más bien este inciso, digamos, de que iría mejor en la ley electoral, sino que tal vez debería, y que quede como para la historia, que en el fondo sí hay un indicio claro, o sea, un indicio claro de que se podría alterar eso que llamamos o libre albedrío, o conciencia, o voluntad. Eso quería decir. Gracias. Se ofrece la palabra, estaba Leopoldo Soto, creo. Sí, está el señor ¿Pediste Soto. de nuevo, Carlos, la palabra? Sí, voy a aprovechar de responderle a mi querida amiga Paulina. Ya, Carlos, perdón, Leopoldo y después Carlos. No veo más palabras. ¿Otra idea? Bueno, y después le damos la palabra a Roque. Ya, buenas tardes, gracias, presidente. Yo me quiero referir precisamente al uso, digamos, hasta qué punto el uso médico, hasta qué punto o sea, a la medicina le damos una cierta superioridad respecto del uso que se le puede dar. Yo quiero plantear aquí hasta qué punto esta ley, digamos, el uso de las neurotecnologías pueden afectar la diversidad y uniformizar al ser humano. Eso me preocupa derechamente respecto de la comunidad neurodiversa. O sea, yo entiendo que si una persona, por ejemplo, padece una enfermedad como el Parkinson, sería muy, muy útil liberar a esa persona del sufrimiento del Parkinson. Pero no necesariamente condiciones que hoy día se conocen como enfermedades deberían ser a lo mejor tratadas. O sea, ya que se está ampliando esto y realmente esta es una cosa de futuro, hay condiciones como
el espectro Asperger autista, la depresión endógena bipolar, en cualquiera de sus manifestaciones, u otras que de hecho no necesariamente deberían ser, o sea, muy por el contrario, deberían ser consideradas como cosas que deberían corregirse. Yo no sé si la ley, cuando habla de que se cuando se prohíbe que afecta la conducta, realmente se está protegiendo a la neurodiversidad. Cuando se dice que hay que proteger en la parte constitucional la integridad mental, se está realmente protegiendo la neurodiversidad. O sea, imaginémonos que hubiera sido o sea, si restringimos el comportamiento bipolar, por ejemplo, no habríamos tenido un Churchill que hubiese sido capaz de enfrentar la Segunda Guerra Mundial, o con otros comportamientos o biodiversidades no hubiésemos tenido un Van Gogh. Entonces, yo creo que de alguna manera, y por intermedio suyo, presidente, yo quiero poner en la discusión la protección, de alguna manera, que quede abierta la protección de la neurodiversidad, porque, por ejemplo, respecto a la diversidad sexual, muchas décadas atrás se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad y se practicaba tratamientos químicos. Entonces, ¿hasta dónde de que no sean usadas sin el consentimiento de la persona? Es un tema abierto cada vez más cuando la comunidad neurodiversa está cada vez más presente defendiendo su identidad. De hecho, hay esquizofrénicos que aprenden a vivir escuchando voces y para ellos no es ningún problema, se apoyan mutuamente y aprenden a vivir así. Entonces, siendo este un tema de futuro, yo lo quiero plantear para que esté presente o esté al menos en alguna parte de la discusión o los invito a pensar al respecto. Eso. Gracias. Carlos, por favor. Ok, muchísimas gracias, senador. Bueno, quería simplemente aclarar lo que mi querida y respetadísima amiga Paulina dice, o sea, pregunta. Su pregunta es básicamente, ¿por qué los regímenes de responsabilidad de consumo tendrían que ser distintos a los regímenes de responsabilidad de los centros médicos y de los centros de investigación? Básicamente porque hace poco se ha aprobado una reforma al Código Sanitario justamente para actualizar las normas relativas a la investigación. La responsabilidad médica tiene una larga tradición y solera. Por lo tanto, son materias que están ya precisamente reguladas y tienen un ámbito regulatorio específico. Consumo, en cambio, es un tema distinto. Justamente, la idea no es volver a regular o volver a cambiar el régimen regulatorio de los centros de investigación o de medicina. La idea es especificar y modernizar también las relaciones que se dan fuera de estos ámbitos. En el fondo, tener una responsabilidad estricta es, en buena medida, actualizar la responsabilidad y ponerla en sintonía con lo que es la responsabilidad usual a nivel mundial. Por otro lado, creo que es un paso importante en una materia tan sensible como neuroderechos, donde efectivamente determinar la responsabilidad tiene que ser objetiva, porque determinar cursos de culpa o dolo puede resultar terriblemente difícil. Si no se invierte la carga probatoria, sobre todo en usos comerciales, la verdad es que tenemos un problema. Este no es además un tema de responsabilidad exclusivamente extracontractual. Justamente la relación de consumo se parte por una relación contractual. Entonces lo que estamos interviniendo es en esa relación. Brevísimamente, y antes de terminar, en todo caso, a mí me parece, en cuanto a la redacción del artículo siguiente, del artículo 10, a mí me gusta
mucho la idea de mantener un equilibrio en los ilícitos que realiza, ¿no?, la redacción que propone nuestro querido Jean-Pierre. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que está estableciendo es una especificación en cuanto al medio de comisión. Me parece que es complejo considerar que algo que no es delito podamos convertirlo en delito simplemente por un medio de comisión distinto. En este caso me gusta, es muy elegante, es muy armónico lo que se ha construido. Eso. Presidente, lo colocamos en votación. No, yo quiero que lo pensemos un poco más esto, no. Me gustaría que lo reflexionemos un poquito más. ¿Pero qué le introducirías tú, Juan Antonio? Porque... No, yo probablemente quiero entender bien los efectos que esto va teniendo. Creo que el profesor está pidiendo la palabra. Bueno, demos la palabra a Jean-Pierre a ver si nos ayuda a aclarar un poco esto. Y disculpa, porque efectivamente todo lo que habíamos conversado tenía como sentido de Jean-Pierre opinar al final, pero ya Jean-Pierre, pero hoy uno puede ver dónde, cómo hacerlo bien, o no hacerlo bien. Bueno, con su venia, señor presidente. Ya vamos a empezar por el principio. Yo entiendo la preocupación del senador Coloma, que entiendo también está precisa en el caso de alterar la decisión de voto, porque el otro caso es un caso exactamente, es el mismo, literalmente es el mismo, que está en el artículo 8 en el número 8 del 149 de la Ley General de Elecciones, solamente que es por un medio que no es un medio físico o violencia moral, así que en ese caso estaríamos de acuerdo. Ahora, respecto al otro caso, la pregunta es, ¿yo lo puedo probar o no lo puedo probar? Afortunadamente nosotros vivimos en un régimen acusatorio, donde el artículo 340 del Código Procesal Penal impone al fiscal la prueba de los hechos más allá de toda duda razonable. Y en ese sentido, la pregunta de fondo, que es lo que yo entiendo que está detrás de todo esto, la pregunta de fondo, ¿es posible o no la alteración de las decisiones de las personas por medio de este elemento? Si la respuesta a esa pregunta es sí, o sea, como decía la señora Cornejo, si es posible alterar las decisiones personales por medio de neurotecnología, entonces la persona que altera la decisión de otro tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad en materia penal, si se trata de un delito electoral, está ahí. Si eso es posible, si es posible alterar, ¿cómo es posible alterar las decisiones? A través del engaño, del prevalimiento, del uso de las amenazas, de todas las formas de inducción que conocemos, incluso del consejo insidioso como lo que da, ¿cómo se llama? Bueno, se pueden ver en las telenovelas muchos consejos insidiosos que llevan a la persona a cometer delitos. Bueno, esas son formas de alterar las decisiones y que en nuestro código están reconocidos como formas de intervención en los delitos, de participación directa en los delitos, a la inducción del 15 número 2. En este caso, como es una situación especial, como no es un delito el que se comete, sino que se realiza un acto electoral, no puede haber inducción, no se puede sancionar a través de la inducción si se va a alterar una decisión para un voto, porque emitir un voto no es un delito. Entonces no se puede sancionar a través de las reglas generales de la inducción. Pero hay una inducción, y la misma inducción, entonces sí, esto es posible. Según los expertos en esta materia, es posible, a través del uso de la neurotecnología, la alteración de las decisiones. Entonces, si esto es posible en el ámbito electoral, no se puede sancionar a través de una inducción, porque el voto no es un delito, así que por eso hay que hacer un delito nuevo. Si esto se puede probar con facilidad o no con facilidad, es una cuestión diferente. Es una cuestión diferente. Uno tendría que imaginarse cómo se probaban los homicidios en 1800 o en 1700. ¿Cómo se probaban los homicidios cuando no teníamos servicio médico legal,
cuando no teníamos cosas como el CSI, ni criminalística, ni nada. Bueno, se recurría a los elementos que se tenían a disposición, y hoy en día sí se tienen a disposición elementos probatorios, o sea, que serían las preguntas básicas. La persona introdujo, aplicó una neurotecnología determinada en otro. Tenemos pruebas científicas de que esa neurotecnología altera las decisiones. Entonces va a tener que un peritaje y que alguien va a decir, mire, sí, aplicado en tal y tales personas, en tales condiciones, hay un porcentaje enorme de que. Y eso se realizó en el resultado, esa probabilidad de alterar se realizó en el resultado, porque tenemos pruebas de que, por ejemplo, para ponerlo así, era un forofo de ping-pong y terminó votando por Pompín, y no hay ninguna otra hecho que altere esa decisión, y eso se puede probar en un juicio, más allá de toda duda razonable. Entonces, la cuestión se traduce en un problema probatorio que no lo puede resolver ningún tipo penal puede resolver un problema probatorio. Lo que hace el tipo penal es, si usted me prueba que una persona a través de este medio alteró la decisión de voto de otra y esa alteración se materializó, entonces esa persona puede ser responsable de esa alteración. Nosotros vamos a tener muchas dificultades probatorias, es cierto, pero si se puede probar, la pregunta es si la persona es o no es responsable de esa alteración de la decisión. Entonces, desde el punto de vista de la garantía, no se alteran las garantías, que es lo principal. La garantía del procesado, del imputado, se permanece. Y entonces, efectivamente, va a ser muy difícil, pero nosotros no sabemos cómo se van a desarrollar estas tecnologías, no sabemos las capacidades que van a tener y cómo se va a poder probar esas capacidades en un juicio en el corto plazo. Esa sería mi explicación para el caso. ¿Me da un segundo? Sí, por supuesto. Porque para entenderlo, mire, que yo tengo dos, siguiendo su lógica, digamos, es una lógica general. Entonces, lo que yo me pregunto, digamos, si en el fondo lo que estamos viendo acá es generar un tipo de delito para aquellos que alteran la voluntad de decisión, porque eso es en el fondo, ¿cierto? ¿Ah? Entonces hay que instalarlo como una norma general, porque afortunadamente no todo en la vida son elecciones, digamos, uno toma decisiones a cada rato de distinta naturaleza. Entonces yo lo entendería, es más audaz, pero si usted dice, mire, quien altere la voluntad en decisiones indebidamente, yo eso lo entendería dentro de la norma. Dudaría, mantengo una duda respecto a qué va a significar en la práctica, pero usted tiene razón. No preocupe, dejemos ahora a los jueces cómo lo hacen después, tratemos de generar la conducta. Pero a todo evento, yo creo que ahí lo que se está planteando es una norma de carácter general. Cuando la neurotecnología altera la voluntad. Eso tiene que ver con miles de cosas. Y segundo, yo también, creo que fue doña Isabel Cornejo, creo, pero puedo equivocar, que si se quiere hacer algo específico respecto de los delitos electorales, usted sabe, ¿cierto? No sé, entonces tiene que estar en la ley electoral, porque si usted mira la ley electoral es bastante razonable, porque están cosas parecidas, o sea, el que suplantara, voy a hacer una bella reflexión, el que votare más de una vez, el que suplantare, el que alterara el escrutinio, el que falsificare o destruyere el padrón de la mesa, el que se apropie de la urna, cosa que se hacía mucho anteriormente, ¿ya? El que tuviera, se impida por medios violentos, amenazas, el hecho de votar, y uno podría agregarle, mira, hay una nueva cosa, el que altera la voluntad de lo que iba a votar, a pesar de que todas las otras son, por así decir, delitos objetivos, o sea, esto es más subjetivo, se entenderá, pero por último también lo podría entender, diciendo, ¿sabe qué más? Ya, instalemos esto porque esto es parte del tema electoral. Y entonces lo instalamos en la norma adecuada con un número 9. Pero si vamos a hacer un cambio de esta naturaleza, de hecho, sea paso de eso, yo comparto las dos primeras redacciones de la A y la B, no 1 y 2, no tengo problema respecto a eso, digamos. Pero si vamos a hacer algo respecto que altere la voluntad, no entiendo bien por qué se plantea solo respecto al tema electoral. Entonces ahí no me calza un poquito la lógica, se fija, independiente de que yo creo que nos vamos a meter en un enredo patagüino, como diríamos en Maule, digamos, respecto de cómo se
empieza a probar que la voluntad mía habría sido distinta. Imagínate la cantidad de cosas que yo diría, oiga, si hubiera sabido, habría hecho la cosa de otra manera. ¿Ah? ¿Para qué le digo? No le quiero dar algunos ejemplos, digamos. Entonces voy a echarle culpa. Ahora esto que le echemos, ahora, mire, no soy yo, es la neurotecnología. Imagínense la explicación que va a pasar, no es cosa mía, ¿se fija? Entonces me preocupa la filosofía primero, que la entiendo, que hay que ser audaz, pero hay que dar de entenderlo. La forma de generar el tipo que no sea general, y por qué esta norma no va en la ley electoral en sí mismo. Esas son mis reflexiones, y por eso digo, sé que usted todavía ni se aprueba la reforma constitucional y ya está dictando, tratando de apurar la ley que se basa en esa reforma. Yo sé que el vértigo del senador Girard es apabullante, pero tratemos de, primero, de pensarlo bien, todos los efectos, porque lo que nos podría pasar, digamos, que al final terminemos haciendo algo que después, digamos, que hay que cambiarlo, lo que hemos tenido, y creo que tenemos la voluntad, los equipos asesores, tenemos todo para hacerlo bien, ¿eh? Pero tenemos que convencernos entre todos, porque la idea además es que ojalá sea lo más unánime posible, no es obligación, porque obviamente uno puede tratar de tener espacio de diferencia, pero eso es donde Pierre, sí. mi planteamiento. ¿Se fija? Esa es mi visión respecto al tema que usted plantea. Perdón, Mira, que lo haya interrumpido. No, está bien. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Antonio, porque acá lo que estamos discutiendo es la resiliencia a la democracia, porque yo por lo menos creo que si nosotros no establecemos regulaciones no va a haber democracia a futuro, porque la esencia del humanismo liberal, como lo conocemos, ¿verdad?, independientemente si sea más de izquierda, más de derecha, más conservador, más liberal propiamente tal, reside en el humano como el factor esencial de decisión. La decisión radica en las personas, en los seres humanos, sus decisiones de voto, sus decisiones de pareja, de consumo, de arte, de sentido de vida. Y lo que estamos entrando en una era donde cada vez más no son los humanos en los que radica la decisión, por lo tanto hay una crisis de lo que uno podría llamar el humanismo liberal y un avance vertiginoso a una especie de cultura del dataísmo que sean los algoritmos los que comiencen a decir, y ya están decidiendo muchas cosas, deciden parte de la economía, del acuerdo o de las transacciones bursátiles, deciden ya muchos aspectos en un mundo que tiene como el requerimiento de avanzar a la optimización, lo hemos visto con los casos de Tinder, en materia de consumo, ¿para qué decir? Lo que sucede es que estamos hablando acá en este caso de neurotecnologías que son mucho más poderosas porque intervienen directamente en nuestro cerebro. Entonces, a mí me parece que esto es como, no sé, yo creo que el mundo paradisiaco de los sistemas autoritarios, de poder controlarlo todo. O sea, nosotros tenemos ejemplos clarísimos de cómo están funcionando neurotecnología, que ni siquiera estamos hablando de esta de intervención directa, o sea, solo con el reconocimiento facial hay regímenes autoritarios que ya no necesitan tener delatores, no necesitan tener ni KGB ni nada, porque tienen sistemas digitales que son de control total. O sea, cuando una persona va en algunos países y lee un medio digital, ese medio lo está leyendo él. Y cuando tú tienes la información de todo lo que compras y donde ya no existe dinero en efectivo, sino solo digital, tiene una trazabilidad total de las personas, de sus viajes, de su destino, de sus lecturas, de sus sentimientos al leer algo, de si se estacionaron mal. Ya hay mundos que tienen tarjetas de créditos donde te van descontando puntos. O sea, son regímenes que son... Ahora, eso ocurre en algunos modelos, pero está siendo usado de manera sistemática en muchas... Y como además toda la geopolítica del futuro tiene que ver, y como además estamos viendo cómo existen los hackeos a la ciberseguridad. O sea, todas estas tecnologías además pueden paralizar países completos, pueden paralizar su sistema de salud, su sistema informático, su sistema energético. Bueno, yo digo, a mí me parece que estamos atrasados en términos generales, porque esto ya está instalado, ya tenemos nuevos imperios, son verdaderos imperios que se han apropiado de los datos,
unos con más fuerza y con una visión más autoritaria, directa, otros con una dimensión autoritaria más blanda, pero finalmente se están apropiando los datos y las decisiones. Entonces, a mí me parece que es tan fundamental el uso de estas tecnologías que lo que nosotros tenemos como humanidad garantizar es el uso de ellas. ¿Para qué el uso? Y tiene que ser para la democracia, tiene que ser para la libertad, para la autonomía, para la igualdad, y eso es lo que está en cuestión. Ahora, a mí me parece que la discusión que plantea Juan Antonio, yo estoy totalmente de acuerdo, debe hacer una mirada más general y al mismo tiempo los elementos probatorios no los establece la ley, o sea, van a tener que hacer, los elementos probatorios tendrán que ir evolucionando de acuerdo a que sean los usos, los propios instrumentos de la inteligencia artificial que los que van a permitir identificar si se usaron o no elementos, por ejemplo, en materia de deepfakes o de fake news o de intervención directa al cerebro. O sea, ya no hay ningún cerebro humano que sea capaz de establecer eso. No hay ningún cerebro humano que pueda evidenciar o incluso no hay ningún cerebro humano que pueda saber si una persona está siendo objeto de una deepfake, o sea que lo que está diciendo es auténtico de lo que él está diciendo o está siendo intervenido a través de un programa algorítmico que podemos ver a una personalidad hablando de algo que no está hablando él. Entonces, todos estos temas, yo digo, son los temas que tenemos que nosotros obligadamente enfrentar a riesgo de equivocarnos. Ahora, yo no estoy porque votemos aceleradamente, esta discusión la hemos venido teniendo, bueno, Antonio lo sabe muy bien, con un equipo donde participa Isabel, Carlos, ha venido participando Lorena, ha venido participando Carolina, Teresita, Matías, Gerardo, o sea, hay una discusión muy profunda. Si nosotros, Jaime González por parte del Ministerio de Salud, que también en este tema ha hecho un gran aporte, yo creo que tenemos que ir avanzando, y tenemos que ir avanzando porque aquí, para mí, hay dos elementos que están en cuestión. Está por una parte la autonomía y la continuidad del Homo sapiens, si es que queremos conservarlo. Pueden que haber algunos que no lo quieran conservar, que ya tomaron la decisión, como los transhumanistas, que tiene que ponerse fin a Homo sapiens y al humanismo liberal, que ya cumplió su ciclo, yo creo que no. Y lo segundo es, bueno, el rol de la democracia, si va a haber democracia o no. Ya algunos dicen que la democracia es incompatible con la tecnología y que la tecnología tiene un poder normativo superior a las leyes y que las leyes no son capaces de abarcar y que las tecnologías están fuera del alcance de las leyes. Bueno, hay una corriente de opinión muy fuerte que plantea eso, que no tienen que haber más leyes. Otros opinamos que sí hay que regular, y particularmente hay que regular el mundo digital, que es el mundo donde con más fuerza vamos a vivir y vamos a desarrollar nuestras experiencias de vías laborales, de educación, de esparcimiento, de todo tipo. Bueno, esa es la discusión que tenemos acá, y por eso lo interesante de esto, que nació con una reforma constitucional, pero claro, yo lo que digo, como fue aprobada en este Senado absolutamente en forma consensual, yo digo que todos compartimos el principio, si bien el miércoles vamos a votar el último informe de la comisión mixta, pero ha sido muy consensual y todos valoramos que este consenso no solo ha sido izquierda-derecha, ha sido un consenso científico, académico, intelectual, del más amplio espectro. Siempre podrán haber visiones disidentes. Bueno, en eso yo creo que es la discusión. No sé si Jean-Pierre quiere agregar algo, si hay otro de los colegas que quieren agregar algo. Jean-Pierre. Señor presidente, mire, yo creo que hay dos temas que se han tocado adicionales. Yo, por lo que entiendo, están casi todos de acuerdo, la letra A y la letra B. Incluso están de acuerdo en la letra C, salvo la frase "o altere su decisión de voto", que ahí sería como el punto del senador Coloma. Porque el resto es aplicación a estos medios del delito que ya existe en el 149.8 de la ley electoral. La otra cuestión que se plantea es puramente formal, es decir, si esto es una letra C o un artículo final que diga modifíquese la ley 19.700 y agréguese tal. Eso es una cuestión puramente formal y que no altera el sentido de la disposición. O sea, se puede poner aquí, como se puede poner al final, altérese la letra C, modifíquese el artículo 149 y agréguese el siguiente número 10, o sería 8 bis, da lo mismo. Entonces, el problema del fondo, y que yo creo que también hay quizás no me debería explicar bien,
La sugestión de una persona a otra para realizar cualquier hecho, en principio en Chile no es delito. Y el señor Coloma dice razón, si yo sugestiono a otro a través de mi propaganda electoral y trato de que las otras personas voten por mí, yo no estoy cometiendo un delito, tiene toda la razón. Si yo sugestiono a otro para que compre un producto que no sirve para nada, como es la mayor parte de las cosas que se venden por la televisión, bueno, no es delito. ¿Cuándo es delito la sugestión? Cuando se sugestiona a otro para cometer otro delito. Y eso se llama inducción. Y esa inducción, o sea, cuando se altera la voluntad de otro para cometer otro delito, un delito, era que está la letra A. Así que en ese caso estamos completamente de acuerdo. Uno tiene que distinguir las sugestiones, por decirlo así, no punibles de las punibles. Hay sugestiones no punibles que además son ilícitas. Por ejemplo, la propaganda irregular, por darle un nombre general, que está regulada en la ley del consumidor. Hay ciertas formas de propaganda que son formas de sugestión que están prohibidas. Son sugestiones ilícitas, pero que no son delitos. Entonces, la única sugestión que es delito es la sugestión que conduce a otro a que cometa un delito. Y en nuestro código se llama inducción 15 número 2 y está, para ese caso que están todos de acuerdo, creo yo, o por lo que entendí en la letra A, que se refiere a ese caso. En la situación electoral, entonces, también yo veo que están todos de acuerdo en el texto, salvo la frase o al traer su decisión de voto, que voy a hablar después. Pero si todos están de acuerdo en ese texto se puede aprobar y después discutir. Si le ponemos al final, modifíquese el artículo tanto 149 de la Ley General de Elecciones y agréguese el 8 bis, eso va. ¿Ah? O se queda aquí. Pero la cuestión fundamental es que la Ley General de Elecciones no contempla el caso en el que por medio de la neurotecnología se impide a los electores ejercer su derecho a voto. Eso es un hecho de la causa, por decirlo así. Dicho lo anterior, entonces nos queda el problema de o altere su decisión de voto. Y esta es una decisión que yo creo que, como lo ha expresado el senador Girardi, y también me parece que es una mención legítima del senador Coloma, es una decisión política. A mí no me corresponde decidir eso. A mí me dicen, mire profesor, nosotros tenemos este problema, nosotros sabemos que estas cosas pueden hacer esto, ¿cómo se regula? Esta es mi propuesta de regulación. El problema es si estamos de acuerdo en que vamos a regular eso. ¿Y por qué? Este es un caso especial. ¿Y por qué tiene que ir aparte? Y no puede haber un delito general de sugestión, porque si hay un delito general de sugestión, ahí se acabó la vía común, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué tiene que ir aparte? Porque las elecciones son ese momento en la vida en que todos somos iguales y exigencia la democracia. Es el único momento en que funciona nuestro sistema democrático y tomar una decisión, votar no es delito. Como votar no es delito y la decisión que se tome no es delito, entonces no puede haber una inducción en el sentido del Código Penal. Y por eso si uno quiere sancionar esa inducción, esa sugestión especial, muy específica, que consiste en alterar la decisión del voto mediante el uso de neurotecnología, tiene que crear un delito especial. Aquí está incorporada la letra C. Si no existe seguridad de parte del cuerpo político de que se cree, no se crea, pero no hay forma de ponerlo como general, porque si no, se tendría que hacer como general toda sugestión, y la sugestión es la forma en cómo nosotros nos desarrollamos. Las personas se enamoran, se sugestionan a través del amor, se sugestionan con sus profesores en la escuela de leyes, que creen que son, no sé, ciertos ídolos que tienen ahí. Todo el mundo se sugestiona. Y eso no es delito. Hacer una sugestión no es delito. Lo que es delito es una sugestión para cometer otro delito. Y eso ya está ahí. Así que yo creo que se puede, como dice el señor Coloma, darle un poco más de vuelta al asunto y se puede incluso separar esa letra C en dos partes. En la parte que es propiamente llevar al mundo de la neurotecnología lo que ya está, 149.8, impedir el voto, y otra parte tomar la decisión separadamente de si también vamos a considerar el uso de la neurotecnología para alterar su voto como su decisión de voto como un delito aparte. Y así nos ahorramos discutir todo por una cuestión que es relevante. Yo entiendo, doctor Coloma, es relevante porque no sé cómo va a resultar. No sé si van a acusar a un diputado porque hizo una propaganda y lo van a acusar de este delito. Porque yo entiendo eso. O sea, yo me imagino que eso es lo que está detrás si yo soy senador y voy a la reelección
y yo voy a hacer una campaña. Y me dicen, pero usted está sugestionando a la gente. Sí, pues en eso consiste mi campaña, en enamorarlos de mi campaña, en que la gente me crea. Obvio, obvio. Entonces podemos separar eso y darle una vuelta más, quizás precisar qué se quiere decir con alterar su decisión de voto o el medio que se está empleando, precisar ahí claramente el medio que quede en el fraseo por el uso de neurotecnología sin consentimiento o neurotecnología escondida o neurotecnología supracticia, no sé, pongan cualquier cosa de esa que queramos poner y lo separamos. Porque el resto, por lo que yo les escucho a todos, estarían todos más o menos de acuerdo. Y le damos una vuelta a eso de alterar su decisión de voto, porque de verdad yo encuentro que tiene razón la señora Coloma. Toda la persona que se presenta a una elección popular quiere encantar a sus electores. Y va a tener que hablar con ellos y les va a tener que enviar propaganda, les va a enviar correo electrónico, va a poner su publicidad en Instagram, entonces va a utilizar formas de sugestionarlo lícitamente, porque es un acto lícito. No lo está induciendo a cometer un delito, no está haciendo una apología de la violencia, no está haciendo una apología del terrorismo, mira, hay una votación, yo soy un candidato y otro candidato, yo soy mejor, o puede que no sea mejor, pero si usted quiere me puede preferir a mí porque va a tener tal y cual cosa. Y entonces, en ese sentido, lo que yo propondría para salir del impasse es separar esa frase de ahí y tratar de hacer si están de acuerdo en que eso se tipifique, porque yo soy el simple profesor aquí, entonces hacer una disposición especial para ese caso que quede sumamente claro y muy diferenciado de la propaganda y de lo que es campaña electoral, y que no tengamos la experiencia de que la gente, porque perdió las elecciones, vaya a atacar a sus contendores por este delito. Práctica de las querellas que todos sabemos, incluso me tocó a mí vivir, muy, muy común en Chile, cuando la gente quiere atacar a las personas sin fundamento. Bueno, mira, yo no tengo ningún problema que lo votemos la próxima vez. Creo que hay que involucrarse en esto, porque no estamos hablando de la sugestión que tiene que hacer una campaña. Para eso son las campañas, para entregar elementos que son emocionales, que son cognitivos, que son de sentido a las personas, para que puedan tomar una decisión. Eso no es el punto. Lo que estamos hablando es de la capacidad de la neurotecnología de arrasar con la autonomía de la persona y imponerle, sin que la persona sepa, una determinada decisión. Estamos hablando de eso. Nosotros hay situaciones... Esto que se puede dar en muchos ámbitos, Guido. Esa es la inquietud. Yo entiendo. Yo sé, está bien. Lo que pasa es que las neurotecnologías van a poder hacer eso. Ya están pudiendo hacer eso. Y por lo tanto, es claro, tiene que haber un elemento probatorio. Estoy de acuerdo contigo. No puede ser que a cualquiera se le ocurra decir... Y nosotros incluso tenemos sancionado el cohecho, ¿no? O sea, tenemos sancionado el pago por voto, que es en el fondo generar un incentivo a la persona, inducir su voto a través de por ejemplo, pagarle. Lo que estamos hablando es un tema muy complejo, pero que es mucho más poderoso que el cohecho y que cualquier otra cosa. Es poder involucrarnos en el cerebro de esa persona para que esa persona modifique su votación, ¿no? Y puede hacer que incluso eso a futuro se puede hacer sin el conocimiento de la persona. Se puede hacer a través de un mecanismo absolutamente invisible. Pero si existiera prueba de eso, de que ocurrió eso, evidentemente debiera ser sancionado, porque en eso estaremos todos de acuerdo. Ahora, será de resorte de las pruebas que, como dice Jean-Pierre, van a ser seguramente, hoy día estamos en una edad de piedra para poder regular y fiscalizar, que nuestras instituciones no tienen capacidad de fiscalización y de regulación de todo esto, pero seguramente lo va a tener. Nosotros vamos a tener que desarrollar algoritmos. Aquí tenemos un tema mayor. Tenemos que la prensa tradicional, uno le puede gustar más o menos, en el fondo tenía una capacidad de certificar lo que era la verdad. En el mundo digital no hay verdad. Son verdades que se van estableciendo y se van estableciendo de manera muy distinta. Incluso se pueden establecer pseudo verdades que están en controversia directa y total con la ciencia. Nosotros vamos a tener que tener, en la medida que estas plataformas van a ir eliminando a los medios tradicionales, no vamos a tener certificadores de verdad. A lo mejor el rol de los medios que uno considera hoy día tradicionales tal vez va a tener un rol distinto, va a ser de certificar qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira.
¿ya? Y vamos a tener que tener algoritmos que puedan establecer la diferencia entre lo que es verdad y lo que es mentira en un mundo sobresaturado de información. Esto va a ser clave para el futuro de la sociedad, si queremos que haya sociedad y si queremos que haya libertad, autonomía. Entonces, a mí me parece que nosotros no estamos regulando una ley para el contexto actual, y esto es lo apasionante, pero también lo difícil. Estamos estableciendo una ley que es un instrumento de futuro, que tiene que hacerse cargo de la evolución gigantesca que está teniendo la inteligencia artificial y su capacidad de modificar las conductas, los comportamientos, de predecirnos, de anticiparnos, etcétera, y de intervenirnos. Entonces, yo lo que creo es que la ley tiene que ser muy clara. Bajo el supuesto que eso ocurra, eso evidentemente tiene que estar sancionado y penalizado. No estamos hablando de cualquier situación, no estamos hablando de cualquier intento de convencer a otro o de seducir a otro, no, estamos hablando de uso de neurotecnología, y los elementos probatorios tendrá que ser claro que se usó una neurotecnología que modificó sin el consentimiento a la persona, porque aquí podríamos plantearnos otro tema. ¿Qué pasa si la persona consiente que le modifiquen su conducta? Por medio de un pago o no sé, de una oferta. O una neurotecnología lo hace acusar que fue alterada la conducta. También, por eso, todo eso es posible. Entonces, pero lo que nosotros no podemos dejar a la sociedad indemne, o sea, a la intemperie de esto, como si esto no ocurriera, ¿sí? O como esto no fuera a ocurrir. Entonces, lo que tiene que hacer la ley es ponerse en esos escenarios y regular esos escenarios. Ojalá que nunca ocurran, pero van a ocurrir. Y si ocurren, bueno, que existan los instrumentos y los mecanismos de sanción. Bueno, yo lo que les propongo, mira, nosotros tenemos un equipo de súper asesores. Está Isabel, está Carlos, está Lorena, está Carolina, está Teresita, está Matías, está Jaime. Podemos invitar a Paulina, si le parece, y tratar de arribar a un cierto consenso, pero en el entendido que estamos regulando un mundo que está en emergencia a la velocidad de la luz. Recuérdense que la inteligencia artificial transcurre a la velocidad de la luz. Hay un estudio que dice que en un segundo se genera toda la información y el conocimiento que antes demoraba 100.000 años, en un segundo. Entonces estamos en otra era. Y esto implica un desafío gigantesco para todos, para toda la sociedad, para los parlamentos del mundo, para la democracia del futuro, etcétera, etcétera. Bueno, voy a terminar con esto, pero Jaime, que quiero agradecerle a Jaime porque ha sido un apoyador de esto desde el Ministerio de Salud. Parece que había pedido la palabra, Jaime, ¿o no? Ya. Bueno, ¿les parece que dejemos esto? Vamos a hacer una sesión un poquito más larga la próxima, porque tenemos un tema apasionante a discutir, que es la regulación de las plataformas, que es un debate mundial hoy día. Quiero decirles que Francia está tomando un camino muy parecido al nuestro, que fue a partir de nuestra legislación. Francia ya estableció criterios muy parecidos, a lo mejor Carlos podría comentarlo, pero ya hicieron 2 artículos que van en la misma dirección nuestra, a partir de la motivación que nosotros generamos, y ya introdujeron 2 articulados que tienen que ver con esto mismo, y esto va a ser un elemento central del futuro. Entonces, yo solo agradecerle a todos, porque realmente ha sido muy interesante la discusión y el debate, y sobre todo esta posibilidad de interactuar permanentemente como comisión con expertos, expertas, con asesores y asesoras que realmente están muy motivados en esto. No sé, Carlos, si tú querías cerrar y comentar un poco lo de Francia. Bueno, sí, efectivamente, tenemos la propuesta de ley de plataformas digitales, una propuesta completamente puntera. Estamos de alguna manera a la cabeza en este momento de lo que se está desarrollando en el mundo. Fue una propuesta además muy estudiada, hecha por un equipo de gente brillante, y eso siempre es un agrado. Incorpora muchos elementos desde de alguna manera, tiene una inspiración relativamente clara, mantener un equilibrio entre lo que sucede en línea y lo que sucede en el mundo real, hacer equivalentes ambos mundos, habilitar lo que
conversamos justamente en la discusión de la preparación con todos los asesores, con usted también, de este proyecto, de crear una verdadera ciudadanía digital, un estatuto de ciudadanos digitales. En este sentido es muy puntera. La necesidad de registro de las plataformas es una idea innovadora. El punto del consentimiento, la limitación del consentimiento a los puntos más esenciales que se planteen en los contratos digitales, también es algo bastante innovador, bastante rompedor. Creo que será una legislación que nos deje, en algún sentido, a la cabeza en la protección de nuestra ciudadanía y que permita además a las plataformas digitales adquirir un contexto de compliance, un segmento de normas claras que ellas también podrán cumplir y aceptar de una manera clara. En este sentido, no solamente genera una ciudadanía de mejor calidad, una ciudadanía digital de buena calidad, sino que además permite también a las plataformas digitales tener un marco de cumplimiento. Y eso es bueno para ellas, porque los mercados existen cuando hay regulación sobre ellos. No nacen en el vacío, no se generan espontáneamente. Los mercados existen cuando determinados espacios son regulados. En la anomía no hay verdaderos mercados, lo que hay simplemente es que el fuerte se come al débil. En este sentido creo que es una iniciativa innovadora, es una iniciativa que ya está empezando a generar imitación. Es una iniciativa que probablemente se va a transformar en el modelo regulatorio para toda Latinoamérica. Es muy interesante. Bueno, mira, ¿sí? Perdón, Isabel. Sí, no, es que quería complementar la reciente reforma que hay, ¿no es cierto?, al artículo L 1151-4, ¿no es cierto?, del Código Sanitario francés, que señala que los actos, procedimientos, técnicas, métodos y equipos que tengan por efecto modificar la actividad cerebral y que presenten un peligro grave o una sospecha de peligro grave para la salud humana, podrá prohibirse por decreto previo dictamen de la autoridad de salud. Cualquier decisión de levantar la prohibición se tomará de la misma manera. Ese es el tenor literal de esa modificación, inspirada, ¿cierto?, en todas estas recomendaciones de regulación de uso disruptivo de neurotecnología. Gracias. Para eso es claramente a partir de lo que ha sido nuestro debate. Acuérdense que nosotros estamos hoy día participando en la Organización de Estados Americanos, que tomó de manera una resolución consensual justamente de tomar este tema a propuesta del gobierno de Chile, en este caso el embajador que está allá, Isacor, y lo mismo está ocurriendo con Naciones Unidas. Mira, a mí lo que me parece, sobre todo porque esta es una discusión mayor, lo que estamos viviendo es un mundo que, como un hoyo negro, el mundo virtual se va a tragar al mundo real. Y lo que vamos a habitar a futuro es el mundo virtual. No es un tema del deseo, a mí me gustaría que siguiéramos viviendo en el mundo real, pero vamos a habitar un mundo virtual. De hecho, ya nuestros adolescentes están 6 horas 40 cableados promedio a las pantallas. Un niño de 8 años hasta 4 horas. ¿Para qué decir todos nosotros, los adultos, la cantidad de horas que pasamos? Y si uno extrapola lo que significa, por ejemplo, 6 horas 40 diarias, ¿a quién le está robando tiempo valioso? A lo que es la vida personal, la vida afectiva con los padres, con la familia, a la hora de lectura, a la hora de educación, a la hora de deporte. Si uno calcula y descuenta del día vigil de un adolescente o una adolescente, el tiempo en vestirse, en comer, en sus actividades fundamentales, ya un 40% de la vida de esas personas está transcurriendo en el ciberespacio, ¿no? Y ahí están sus principales esperanzas, sueños y relaciones. Toda la dimensión de la convivencialidad ya se está dando en otro territorio. Entonces, es muy importante entender esto, y esto va en evolución.
Esto va en la curva de ascenso del uso de las tecnologías y del tiempo que se pasa en pantalla, ya sea en tablet, ya sea en teléfono inteligente, en computador, en Zoom, en Netflix, da lo mismo, es cada vez creciente a una velocidad también exponencial. Entonces, esto se va a agravar todavía más cuando lleguemos a este mundo que va muy, muy rápidamente. Al fin del trabajo, ¿a qué va a dedicar la gente su tiempo libre? Puede que tenga una renta básica para sobrevivir, pero lo más probable es que el tiempo libre lo destine no a la lectura, no al pensamiento, no, que lamentablemente el tiempo libre, entre comillas, se destine a este mundo virtual. Y por eso que es tan importante lo que dice Carlos, porque cuando ese mundo virtual no tiene regulación, finalmente el imperio del más fuerte. Y lamentablemente estamos caminando un mundo donde los chinos van a ser los más fuertes, porque invierten 200.000 millones de dólares por año en inteligencia artificial. Francia invierte 6.000 millones, Chile no invierte nada, Estados Unidos debe invertir unos 50.000, 60.000 millones de dólares por año. Bueno, estamos en un mundo muy complejo, que aquí se está definiendo la geopolítica y el sentido de la existencia. Entonces, yo creo que Chile, al hacer esta ley, no solamente está planteando un instrumento burocrático, regulatorio, lo que está generando una alianza mundial, porque a partir de esta ley se está generando un cierto sentido de conciencia que tenemos que unirnos, sobre todo aquellos que no tenemos plataforma, que son los europeos, los latinoamericanos y las sociedades, porque este es un mundo sin sociedad, es un mundo fragmentado. Lo que hacen las redes sociales es polarizar, porque si no hay polaridad, no hay flujo de las redes sociales, requieren de polarización para que tengan tráfico, pero además requieren de la personalización, que es el objetivo y el sentido de la publicidad. Y la polarización son mundos distintos, de iguales, que se van autorreafirmando separados y que no tienen ninguna capacidad de diálogo y interacción. Entonces ya nosotros lo estamos viviendo en Chile y lo estamos viviendo en el mundo. Entonces ese es el fin de la sociedad. Nosotros tenemos que decidir como humanidad si queremos vivir en un mundo sin sociedad, un mundo sin leyes, sin gobernanza y, bueno, donde van a primar otros intereses. Por lo tanto, esta discusión que nosotros queremos poner, y es la que hemos llevado a todos los foros, en el fondo es decir, mire, la ley de neuroderecho y estas leyes son consecuencia de una reflexión mayor, de que queremos un mundo con humanidad, donde los humanos sigan teniendo un rol y no sean reemplazados por las máquinas, donde queremos un mundo con sociedad, sí, no queremos un mundo sin sociedad, y queremos un mundo con regulaciones, no un mundo sin regulación. ¿No? ¿Para qué? Para que haya un bien común superior, que haya libertades, que haya más. Esta discusión es la que nosotros estamos tratando de llevar con Rafael Yuste y con los que están acá. Yo creo que es lo que compartimos, y a lo mejor gente de muy distintas visiones ideológicas, porque aquí no hemos encontrado personas que están en la institución de Jaime Guzmán pensando lo mismo con quienes estamos respecto a estos temas, donde la ideología no sirve. O sea, acá lo que tenemos además es que no tenemos prejuicio ideológico, porque la ideología respecto a estas nuevas fronteras no tienen respuesta. Pero como no tienen respuesta, también generan oportunidades. Porque frente a temas donde sí tenían respuesta, como eran respuestas ideológicas, eran confesionales, pueden ser de izquierda o de derecha, claro, tenían juicio y prejuicio. Y acá tenemos a lo mejor un bien común mucho más comunitario, de decir, la preservación del humano. ¿Y qué es lo que está en discusión? Entonces, a mí me parece que esta discusión es muy interesante, muy importante, y que de verdad Chile puede hacer un aporte, porque ya hay muchos lugares que a partir de esta conversación no solamente están regulando, sino están generando una cierta conciencia de que estos temas son fundamentales para la democracia. De hecho, yo recomiendo a un filósofo español que era bien conservador, porque viene del mundo conservador, no viene del mundo progresista, que se llama Daniel Innerarity, que tiene un último ensayo que se llama Una teoría de la democracia compleja, que yo recomiendo leerlo, porque además es interesante que viene de alguien más conservador, pero que está totalmente puesto en los mismos debates que estamos nosotros. Bueno, ya Daniel ya confirmó a venir al Congreso del Futuro, pero me parece interesante, porque está la misma reflexión, pero él lo hace desde la mirada de la filosofía, de la sociología. Bueno, quedémonos hasta acá y tratemos de votar la próxima vez y iniciar el otro debate que es igualmente apasionante. ¿Les parece? Okay. Ya, pues, chicos, muchas gracias. Gracias. Yeah. Chao, Julia, chao. Chao, Recording Muchas stopped. gracias.
No. Hasta luego.